tengo que agradecer a la Caixa Rural que me permite estar en este salón con esta charla, cómo poner la motivación en los estudios. Que además la voy a centrar en esos 4 apartados: neurodidáctica, mapas mentales, creatividad e inteligencia emocional. Y bueno, y gracias a vosotros por estar aquí, porque esto significa que hay interés, ¿no?, en estos temas. Me gustaría saber un poco, para ver si somos mamás, profesores, profesionales, para tener una idea, si me levantáis la mano, por ejemplo, los padres, los que seáis padres. Profesores. Muy bien. Y profesionales de psicología, terapeuta. Muy bien. Estupendo, porque así veo un poco la clase, ¿no?, del público. Y bueno, primero que nada, a mí siempre cuando hago una charla me gusta un poco presentarme para la gente que no me conozca y un poco mi trayectoria y de dónde vengo. También porque yo cuando voy a aprender algo, yo aprendo de lo que me están enseñando, pero a mí me encanta ver de dónde vienen, ¿no? Y si además cuentan su historia y su trayectoria, aún más, porque muchas veces de las historias es de donde aprendemos más. Y bueno, bajo la imagen por un mundo mejor es lo que estoy realizando actualmente. Yo me llamo María José y bueno, yo primero estudié diseño gráfico y estuve durante muchos años trabajando únicamente en este sector, ¿no?, el diseño gráfico. Supongo que el ser mamá, pues bueno, ahí empiezan más inquietudes, entré dentro de una asociación de maternidad y de alguna forma se me abrió la creatividad de otra forma, otras inquietudes. Entonces, primero dentro de la asociación de maternidad y después por mi cuenta, empecé como un camino de búsqueda, de formaciones, investigaciones propias también, en todo lo que tenía que ver desarrollo personal, inteligencia múltiple, autoconocimiento, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y haciendo como mis propios métodos, ¿no?, y dependiendo también en qué proyectos o en qué gente iba enfocado. Entonces actualmente lo que hago es eso, hago una fusión de lo que había sido hasta entonces mi tema laboral, que era el diseño, con la educación, el desarrollo personal y la inteligencia emocional. Bueno, mi intención en todo lo que hago es un poco poner mi semilla y intentar motivar a otros para que pongan también sus semillas. Porque para mí un mundo mejor es posible y cada vez conozco más gente, más proyectos que realmente están enfocados en ello y están haciendo cosas increíbles. Entonces, mi intención en todo es eso, motivar a ser lo mejor que podamos ser, porque el cambio que queremos fuera siempre tiene que empezar con uno mismo, ¿no? Y bueno, me centro mucho en lo que es desarrollar la inteligencia creativa emocional, porque da igual que que un niño, un adolescente quiera ser profesor, quiera ser panadero, quiera ser un atleta, no importa, pero hay que añadirle una parte de creatividad y de inteligencia emocional si realmente queremos ser felices y tener éxito. Y esto lo vamos a comentar más a fondo durante la charla. Entre las herramientas que yo trabajo, unas son los cuentos. Después de la charla podéis pegar un vistazo, ya puedo decir que tengo 8 a la venta, 2 a través de editoriales y los otros autoeditados, junto a otros manuales. Cada uno de ellos trabaja en diferentes temas y diferentes valores. Y aunque van enfocados para los niños más bien de primaria, en realidad los temas también implican a los adultos. Y bueno, aparte de eso también tengo manuales porque trabajo mucho la visualización creativa, también la explicaré. Para mí es una gran herramienta. Y bueno, realizo talleres y charlas para institutos, colegios, esta misma de hoy. Vale, SER es una nueva plataforma que he creado dentro de Por un Mundo Mejor y aquí lo trabajo todo un poco más en profundidad a nivel terapéutico.
Le he puesto ser porque en realidad para mí ser es una palabra clave, porque cuando vienen los obstáculos, da igual de desmotivación o cualquier problema que nos venga en la vida, normalmente es un desorden o una incoherencia entre pensar, sentir y actuar. Cuando hay algo que no está acorde en lo que somos, aquí es cuando viene el conflicto. Bueno, esto es un poco... yo siempre digo que a mí me gusta... hay que poner a veces tiritas frente a un problema, frente a un obstáculo, pero las tiritas al final se caen y si no trabajas bien la raíz del problema, no solucionamos las cosas. Entonces mi intención en todo lo que hago es ir a la raíz para que eso que nos está afectando en el presente o eso que nos impide a nuestra meta o sueño en el futuro, poderla alcanzar, que se pueda desaparecer ese obstáculo y entonces mi realidad es diferente. De todas formas, cualquier duda al final me podéis preguntar si os interesa. Y ahora sí, vamos ya por el tema, ¿no? La motivación en los estudios, que esto sí que es un gran tema y como papá sobre todo, ¿no? Yo soy también madre, es algo que nos preocupa bastante. Hay que entender qué es motivación. Etimológicamente la palabra motivación significa motivo para la acción, que es diferente a, oh sí, yo pensamiento positivo, yo siempre adelante, pero si no hay acciones que colaboren, lo que os decía es pensar, ¿vale? Está muy bien, decimos, somos positivos, después tiene que estar alineado a nuestras emociones, pero hay que poner algo de acción, si no, no hay motivación. Vale, y también tiene que ver con una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con una parte que se llama SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. En otras charlas que yo he dado sobre visualización creativa, esto lo he explicado también, porque tanto en motivación como al trabajar la herramienta de la visualización creativa, trabajamos esta parte del cerebro. Y esto sí voy a explicarlo porque me parece importante. Esta parte del cerebro tiene múltiples funciones, pero entre una de las que tiene es todos los estímulos que tenemos del exterior. Esta parte del cerebro recoge aquello que es importante y lo otro lo desecha. Si nosotros no tendríamos esta parte del cerebro, serían tantos los estímulos exteriores que no podríamos manejarnos, sería imposible. Entonces, si hablamos de motivación, esta parte del cerebro es la que realmente hace que eso nos parece interesante o lo desechamos. Cuando yo trabajo la visualización creativa, que la trabajo a diferentes niveles y también algunos en profundidad a nivel terapéutico, una visualización creativa es primero unos ejercicios de relajación, ¿no? Ahí nos vamos relajando, nuestro cerebro se va oxigenando, además entra en una onda específica y a través de la visualización nosotros le estamos poniendo una intención de que saque algo, de un mensaje positivo, de algo que queremos. Esa intención, cuando nosotros estamos en ese estado de relajación, entonces esta parte del cerebro recoge, este tema que estoy trabajando, que me están diciendo en ese estado, es importante, hay que dar una respuesta ahí. En la visualización normalmente es, o en ese momento, hay personas que dicen, ya sé cómo solucionarlo, o ya lo entiendo. Y a veces no pasa eso, pero ya le estamos dando esa información y a lo mejor al cabo de los días, la semana, una película, algo que estoy leyendo, ya sé, ostras, que me lo han puesto, ¿no? Y parece como magia esto de este libro, porque tiene que ver con eso que estábamos trabajando. Pero si no lo hubiéramos activado a través de la visualización, a lo mejor nuestro cerebro no hubiera recogido eso como importante y nos hubiera pasado como desapercibido, ¿no? Bueno, esto un poco lo explico porque la visualización es una herramienta que yo trabajo muchísimo. Tengo manuales también, incluso algunos de los cuentos detrás hay como cuentos tipo visualización.
Y ellos, tanto los niños como adolescentes como adultos, sacan muchas respuestas. Y bueno, en el tema de motivación es importante, porque aquí es cuando se activa esa parte del cerebro, si eso es importante para esa persona. Vamos a hablar de neurodidáctica, porque, bueno, neurodidáctica en realidad es una unión de educación, psicología, emociones o conductas y neurociencia, el cómo funciona el cerebro. Para mí la neurodidacta es el futuro de la educación. O sea, contemplar la educación sin contemplar estas tres cosas, para mí es estar al pasado y vamos muy cortos. Y bueno, espero que con la explicación de hoy quede realmente claro el por qué es tan importante, incluso para lo curricular y lo intelectual, las emociones, y también el cómo funciona el cerebro. Vale, una cosa de las que nos dice la neurodidacta es que los cerebros son únicos, que no hay ni un solo cerebro que sea igual. Vaya, la educación nos la están dando de una forma estándar, tiene que ser todos igual, de la misma forma, y resulta que cada cerebro, para empezar, ya es único y no funciona de la misma forma. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo un curso de neurodidacta es que me impactó muchísimo. Síntomas de difícil aprendizaje neuronal no se traduce en trastornos ni dificultades en aprendizajes con ciertas metodologías. O sea, ¿qué significa? Que niños que se les dice, tú tienes este trastorno, pero se cambia la metodología y ese trastorno ya no es tal. ¡Ostras! Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El cerebro del niño o la metodología que se le está introduciendo lo que tiene que aprender? Yo creo que aquí es algo que realmente deberíamos reflexionar y pensar, ¿no? Cuando yo descubrí que no había una sola forma de aprender, ya nunca más le dije a mi hija que se callara cuando estaba leyendo en voz alta. Porque resulta que una forma que tienen algunas personas de aprender es auditivo. Y resulta que mi hija es bastante auditiva. Entonces, claro, hay como tres formas básicas, ¿no?, de aprender. Una es visual, son las personas, que mi hija también tiene una parte de aquí, que le gusta imágenes, hacer sus gráficos, que sea atractivo, que sea bonito, auditivo, y los kinestésicos. Mi hijo es un poco visual y kinestésico. Los kinestésicos en infantil, genial, ¿no? Porque todos los proyectos, todo lo que les enseña prácticamente es a través del movimiento, de pintura, de tocar, En primaria ya depende del profesor, del colegio, y en el instituto ya, como no sea una asignatura de estas prácticas, lo tienen crudo. Y a lo mejor son personas que tienen grandes talentos, pero claro, su forma de aprender es kinestésica. Si necesitan el movimiento, necesitan experimentarlo, se van a encontrar con una barrera muy grande, como el profesorado cambie o ellos mismos, porque otra cosa que yo digo, bueno, hay lo que hay, podemos cambiarlo, podemos cambiar a otro instituto que trabajen Vale, ¿no podemos? Pues bueno, es lo que hay, pero quizá yo me lo pueda adaptar. Quizá, por ejemplo, un niño de primaria es muy kinestésico y ciencia, su profesor es muy tajante. Pues bueno, yo me cojo el temario, pero ¿qué me gusta? Los cuentos, me gusta dibujar. Ostras, pues voy a coger ese temario y me lo voy a traducir en dibujos. Por lo menos me voy a motivar y me voy a estimular. Lo que no podemos hacer es que la motivación venga por parte de los demás. Cada uno tiene que encontrar la suya propia. Por eso a mí tampoco nunca me gusta poner culpables. Aquí creo que todos tenemos una labor, ¿no?, donde podemos hacer cambios. Y bueno, esto es muy importante porque
Primeramente, cuando se descubrió esto o se investigó, se decía, pues si una persona tiene su aprendizaje auditivo, su forma de aprender tiene que ser solo auditivo. Si uno es visual, tiene que ser visual. Yo la primera vez que leí esto, se me quedó un poco así porque yo pensaba, pero si normalmente somos una mezcla un poco de todos. Sí que hay una prioridad, pero normalmente no es tan tajante. Y ahora he vuelto a leer nuevos artículos donde dicen que esto también es un fallo. Que sí que es verdad que la forma de aprender, si uno es auditivo, se le tiene que dar más la parte auditiva, pero se tiene que trabajar de todas formas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja holísticamente. Eso significa que el mismo material, para realmente retener la información, tiene que ser a través de múltiples formas sensoriales. Aunque si yo sea visual, voy a utilizar más la visual, pero tiene que ser de diferentes formas, no solo una. Es lo que os decía, ¿no? De que se aprende de forma holística. Holística significa que no tiene en cuenta solo una parte, sino todo. Y resulta que en la educación se empeñan en separar las cosas. Lengua es lengua, matemáticas, matemáticas, dibujo es dibujo, cuando realmente la forma de aprender del cerebro es la conexión de los dos hemisferios. Un hemisferio es el creativo, el imaginativo, el de las emociones, y el otro es el que es más lógico, el de las matemáticas, el de los números. Claro, aparte de las formas de aprender, un niño puede tener un predominante, por ejemplo, izquierdo, que este va genial en la forma en cómo está estructurada la educación, a base de lógica, de estudio, pero como sea un niño muy creativo y que la otra no la tenga, pues ahí también vamos a cojear. Pero volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser separado. Realmente en la fusión de todo es donde hay más aprendizaje y más motivación. ¿En qué consiste el proceso de aprendizaje? Cuando nosotros aprendemos, lo que ocurre es que se crean neuronas y se crean conexiones entre estas neuronas, nuevas conexiones que antes no estaban. Eso es cuando estamos aprendiendo. Cuando se nos olvida, esas conexiones se sueltan. Cuando la memoria se queda fija, estas conexiones se quedan fijas, se mantienen. ¿Y cómo se mantiene, no? La memoria? A ver, normalmente usamos la repetición, sin embargo, se ha descubierto que es solo repetición y de la misma forma, y sobre todo si no hay motivación, esas conexiones se pierden, se sueltan. En cambio, ponle ahí motivación, ponle emoción, y ahí las conexiones se quedan como mucho más permanentes. Hay una fijación del aprendido muchísimo mayor. Vale, otra forma, bueno, ya hemos hablado de la repetición, pero la repetición es muy poco lo que se queda a través de la emoción y motivación, sí. Y hay, también nosotros aprendemos cuando nos viene una información nueva, a no ser que nos motive muchísimo y haya mucha emoción en el mensaje, en la forma de que nos lo están diciendo, a veces tampoco se retiene demasiado, a no ser que nosotros la conectemos con vieja información. O sea, si la nueva tiene que ver con la vieja o la conectamos con otras cosas, entonces es como que el cerebro es una forma donde le es más fácil recordarlo. Por eso también es muy importante no enseñar algo nuevo si lo viejo no está bien asentado. Para recordar también tiene que ser de forma holística, porque si estamos conectando distintas partes del cerebro, la retención de lo memorizado es mayor, con múltiples modos sensoriales, o sea, es lo que os decía, el mismo material, ¿vale? Lo repetimos, pero lo repetimos de forma oral, de forma visual, con proyecto, tocándolo, experimentándolo. También el cerebro aprende con las neuronas espejo, por imitación.
el ejemplo va a ser muy importante y por eso va también lo del trabajo en grupos. Además, al trabajar en grupos, las emociones y el compartir las cosas es un punto motivacional importante. Y yo siempre he dicho, la verdad es que yo nunca he sido de memoria muy buena. De hecho, para aprenderme algo recuerdo que tenía que estudiar un mes antes porque me costaba muchísimo. La parte creativa la tengo muy desarrollada, pero la de memorización me costaba, pero una barbaridad. Y cuando realmente me acordaba y se me quedaba enseguida era porque yo usaba la lógica, yo necesitaba comprenderlo. Y por eso es tan importante hacer razonar y que los alumnos sean los propios investigadores frente a lo que estamos explicándoles y tener su propio criterio. Yo tuve un profesor en la escuela de artes en la que estaba que a mí me encantaba y una de las cosas que nos decía es que no podíamos solo aprender lo que los profesores nos enseñaban, que si no íbamos a aprender poquísimo. O sea, el alumno tiene que ser el que, aparte de la explicación del profesor, amplíe toda la información, la haga suya y la explore hasta el máximo, ¿no? Desde luego es la mejor forma de motivar y de que la retención sea mayor, porque ya es él el que está interviniendo además en esa educación, ya no es solo el profesor, sino él está implicado de esta forma. Vale. También, claro, frente a la motivación es muy importante el aprendizaje gradual y adecuado a la capacidad de madurez neuronal. Sí, claro, la educación también está hecha que a tal edad hay que leer, a tal edad tal. Pero muchas veces la madurez intelectual de cada niño es muy diferente. Y eso no significa que no tenga la misma capacidad. Pero sí, desde muy pequeños, cuando él, por ejemplo, pongo un ejemplo, un niño que aún la madurez de lo que tiene que ver matemáticas aún no estaba madurado en él, se le está machacando, se le está obligando, él por mucho esfuerzo que pone no hay manera, se le puede implantar una creencia de que no es bueno, por ejemplo, en matemáticas. Pero esto a lo mejor, pasan los años, su madurez intelectual ya está bien, pero esa creencia ha impregnado tan fuerte en él que le imposibilita el ser bueno en matemáticas. Esto yo lo he visto también y simplemente a ese alumno hacerle ver desde otro tipo de simplemente viviendo otra experiencia diferente en relación a esa asignatura o con información nueva sobre él mismo y esa asignatura, la creencia desaparecería y el rendimiento mejoraría. Capacidad, puede haber una diferencia. Yo en una charla que también di sobre el funcionamiento del cerebro, una madre cuando terminó la charla se me acercó y me dijo, ahora entiendo lo que le ha pasado a mi hija. Dice que su hija nunca había sacado buenas notas, que algunas asignaturas incluso suspendía y de repente un curso con una profesora nueva empieza todo a cambiar y la profesora le ponía puntos de más. Incluso la madre, que no quería que le regalara nada a su hija, fue a hablar con la profesora, que no quería que le subiera la nota, que no quería que le regalara nada. Y la verdad es que la profesora no consiguió hacerle entender lo que intentaba hacer con su hija a la madre. Pero después de mi charla dijo, ahora lo comprendo, porque después ella empezó a tener motivación por los estudios, al año siguiente ya no tenía a esa profesora y sin embargo estaba sacando buenas notas. ¿Por qué? Porque se le facilitó, se creyó en ella y se le dio una oportunidad a cambiar sus creencias sobre ella misma. Entonces ahora tenía que seguir, porque ahora pensaba que podía ser otra persona. Como sus creencias cambiaron sobre ella misma, ahí su capacidad y sus acciones empezaron a cambiar.
Bueno, para el aprendizaje, para recordar, también es muy importante el descanso equilibrado, los sueños. Y después hay otra cosa, porque aunque los kinestésicos ya en sí es su forma de aprender, a través del movimiento, de tocar, de experimentar, resulta que también científicamente cuando hacemos movimientos el cuerpo sustrae unas sustancias que además son súper buenas para el cerebro y que dan mucha plasticidad. Incluso algunos colegios han experimentado esto y parece que realmente da resultado. O sea, añadir el movimiento, por ejemplo, a un temario, a algo, o sea, estar aprendiendo algo y al mismo tiempo moviéndose, pues bueno, parece que realmente sí que se producen cambios positivos. Y bueno, esto es lo que os decía, ¿no? De que para mí da igual que quiera ser matemático, que quiera ser farmacéutico, que quiera ser panadero. Incluso teniendo un intelecto muy grande, si no tienes una inteligencia y una gestión de emociones importante y creatividad, algo en tu camino te puede incluso fracasar en la parte de tu talento natural, ¿no? Que podría ser el intelecto, por ejemplo. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más. Y hablando primero de creatividad, porque claro, se supone que solo es para, ¿no? Dirá, pues tú porque eres escritora, dibujas. No, se necesita para todo. Cuando usamos nuestra creatividad, nuestra imaginación, además estamos usando la misma parte del cerebro que se usa para resolver un problema, para buscar una solución. La imaginación es la que nos da las puertas abiertas entre posibilidades de soluciones. Es la capacidad de generar ideas y soluciones a nuestros retos diarios a través de asociaciones, sinónimo de imaginación constructiva, pensamiento divergente, proceso de pensamiento de generar ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones, organizándolas y estructurándolas, o pensamiento creativo. En el proceso creativo unimos distintos conocimientos para resolver cosas. Si aprendemos a desarrollar la creatividad, nuestro cerebro se acostumbra a conectar distintas zonas del cerebro, conocimientos distintos, y localiza más rápidamente la solución. Por eso es tan importante ya desde pequeñitos empezar a que desarrollen al máximo la imaginación y la creatividad. Pero hay una diferencia entre imaginación y creatividad. La imaginación es el hemisferio derecho. Imaginamos, ahí se nos ocurre todo, vale, pero eso no es el proceso creativo. El proceso creativo es cuando unimos necesito, parte izquierda, racionalidad, con lo que yo quiero, lo que deseo, lo que anhelo, parte derecha. Cuando yo uno lo que necesito y lo que quiero, ahí es el proceso de creatividad, porque estamos uniendo no solo la parte de la imaginación. De hecho, yo soy muy creativa y durante muchos años me quedaba ahí flotando, pero no, hay que después unirlo en la parte racional y bajarlo, buscar y conectar las diferentes zonas. Cuando yo vi esto, ahí es cuando empecé a decir, ostras, creo que ahí es donde tengo que coger la otra parte para poderla anclar y poder realizar mis proyectos. Desde luego, si queremos un mundo mejor, hay que hacer cosas nuevas y no vamos a tener más de lo mismo. Y la creatividad embellece el mundo. Si no la tuviéramos, pues el mundo no sería tan bello. La inteligencia creativa y la emocional complementan cualquier otra y desde luego son fundamentales para tener éxito y felicidad en todos los ámbitos de la vida. Herramientas. Bueno, yo siempre digo que hay muchísimas y que cada uno va a resonar con unas. O sea, no hay ni siquiera que resonar con las que yo estoy explicando aquí, ¿no? Porque cada uno tiene una forma de ser, tiene una cosa que se le da mejor y entonces cada uno va a coger aquello que realmente tenga que ver con él y le funcione. Yo las que comparto es la creatividad,
¿no? Desde desarrollar cosas nuevas a lo manual, el dibujo. Además, cuando estamos usando las pinturas, el dibujo, yo con dibujos en talleres tanto de niños como de adolescentes, lo que se saca ahí, incluso ellos mismos con una intención, cuando pones el dibujo, es que incluso se dan cuenta de cosas de las que antes no eran conscientes. Si tú pones una intención, y esto no tiene por qué separarse, por ejemplo, ni de lengua ni de matemáticas. Incluso yo en uno de los manuales pongo un ejemplo de matemáticas, como a través de un ejercicio de matemáticas, después hay un trabajo de valores y un trabajo al final de manualidades y de autoconocimiento en un ejercicio de matemáticas. O sea, que realmente es compatible. La visualización creativa, porque ya en sí, bueno, cuando visualizamos, imaginamos ahí la imaginación al poder, pero por todo lo que se saca, ¿no? Y podemos sacar. Bueno, tengo manuales que son como cuentos a modo de visualización que podemos hacer en casa y también en el aula, unos minutos antes de entrar en clase. Es que ya rompes la rutina, la motivación ya es diferente y además hay algunas visualizaciones que son específicas antes de una asignatura y el mensaje es: se me da bien esa asignatura, me lo paso bien, le pongo ahí un de esto de fantasía, ¿no? Mensajes positivos en ese estado de relajación que ya va entrando. Está claro que cuando hay algún problema ya más importante, solo con esto no es suficiente, ahí habrá que hacer un trabajo más en profundidad, pero esto ya puede marcar la diferencia y sobre todo la motivación al entrar. Y además hay algunas visualizaciones que ellos mismos tienen que encontrar como respuestas, ¿no? Y eso es lo bueno, que ellos mismos van encontrando sus propias respuestas. También lo tengo para adolescentes. Claro, para que esta creatividad, esa capacidad de crear cosas nuevas, siempre va de la mano de una buena gestión emocional. Esto lo voy a explicar después porque es muy importante. Para que nuestro cerebro funcione al 100%, lo emocional tiene que estar bien. Si no, habrá conexiones neuronales que no van a funcionar bien. Y esto lo explicaré después. Otra herramienta, bueno, que tiene que ver conmigo, son los mapas mentales. Yo hace años que esta herramienta la estoy usando. Vi un libro de un profesional con mucho éxito, creativo, que hablaba de mapas mentales, me llamó mucho la atención y últimamente, bueno, ahora he creado 2 cursos online, uno de profesores y uno de adolescentes, y el de adolescentes también lo voy a hacer presencial. Y realmente he vuelto porque me doy cuenta que es una herramienta genial, que la utilizo prácticamente para todo, incluso para un cuento, que dirías, pues un cuento, ¿no? Es una narración, todo seguido, pero es que las primeras ideas, a través de un mapa mental, porque un mapa mental es desde un centro hacia afuera, ¿no? Es como esto, desde un centro hacia afuera. Nuestro cerebro tiene una estructura similar. Además, mezclamos dibujos y letras, que estamos mezclando los 2 hemisferios. Entonces, es como, de esta forma, el cerebro se expande y yo, por ejemplo, lo que os decía del cuento, para saber, me hago ese esquema, este mapa mental y me pongo, a ver, ¿qué personajes quiero? ¿Qué valores quiero que trabaje? ¿Qué época? ¿Qué ambiente? ¿No? Y es como, a través de un mapa mental, yo ya tengo toda la estructura, me organizo, me planifico qué es lo que quiero frente a este proyecto. Y después ya, vale, ya es lineal, porque el texto es lineal y ya me lo organizo. Pero primero, siempre lo hago a través de un mapa mental. Exposiciones. No es lo mismo, por ejemplo, ahora porque son diapositivas y no me puedo perder. Pero una exposición en clase, si yo tengo los apuntes lineales, me quedo en blanco, a ver dónde me he quedado, voy a tardar un montón de rato. Si yo tengo el esquema aquí, como es imágenes, texto y de esta forma estructurada,
Me pierdo, ¿dónde me he quedado? Aquí, vale, ya está, un segundo, 2. Y para proyectos, talleres, porque además, por lo menos bajo mi experiencia, me ayuda muchísimo a sacar ideas. A lo mejor primero empiezo con un montón y después ya me hago varios más mapas mentales ya diciendo, a ver, pero de todas estas ideas, realmente cuáles puedo sacar provecho. Y entonces ya de ahí vuelvo a hacer otros, pero sobre esas ideas más clave y sobre estas otras. Entonces las ventajas son muchísimas, ¿no? Conectar los dos hemisferios, por lo tanto, bajo un temario, si yo me hago un mapa mental, la memorización y la comprensión va a ser mucho mayor. Para ser más creativos, facilita a los que tienen otro aprendizaje, sobre todo los visuales, pero bueno, el auditivo después lo puede explicar, estamos ahí también en la comunicación y la audición, y el kinestésico, después del mapa mental, sería experimentarlo a través de un proyecto, ¿no? Algo más manual. Ayuda mucho a organizar y ordenar, pero muchísimo. Clarifica ideas, por lo tanto hay menos estrés, menos miedo, más motivación, más emoción, es más divertido. Yo me hago un temario con esto y me hago dibujos y encima me gusta dibujar, me lo voy a pasar mejor. Y aplicaciones, bueno, múltiples, hasta para hacer la lista de la compra. Y yo me lo hago mucho para organizar los cumpleaños de mis hijos. Este es el curso presencial que voy a realizar en el Instituto Sofía. Bueno, serán 5 sesiones, 3 en marzo y 2 en abril de 1 hora. Eso será para sentar las bases, un poco la idea. Si hay alguien que esté interesado, me lo puede decir o tenga alguna duda. También los tengo online y acabo de terminar el que es online para profesores. Al de profesores, ahí le añado más ejercicios, porque además es aprender la herramienta, pero al mismo tiempo trabajo en desarrollo personal, porque al hacer mapas mentales ellos me tienen que hacer mapas mentales que son de autoconocimiento, para conocerse mejor, y otros para entender cómo funciona la inteligencia emocional. Al de profesores le añado unos puntos más en el sentido de ser aquel profesor que realmente deseamos y esos obstáculos, cómo trascenderlos. Y ahí le he añadido al de profesores un ejercicio de visualización creativa, porque aquí cuando hacemos estos ejercicios es cuando nos damos cuenta de que hay soluciones, porque si no nos quedamos, no puede ser y se acabó, no hay más. Pero cuando hacemos esa respiración, nos centramos, ponemos una intención, de repente nuestra mente inconsciente nos empieza a dar soluciones. Es decir, anda, pues quizá esto o aquello, y además lo plasmo en el mapa mental y apoyo más, ¿no?, la información. Y bueno, lo que os decía, inteligencia emocional ya en mayúsculas. Si queremos que nuestro cerebro funcione al 100%, esto tiene que estar bien. Porque cuando hay un bloqueo emocional o algún tipo de estrés, el cerebro está en estado de supervivencia y no funciona al 100%. A ver, hay cierto tipo de estrés que es importante porque es el que nos hace mover, es el de la estimulación, pero cuando es prolongado, de bueno no tiene nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, en la edad prehistórica, un hombre de esa época, cuando era atacado frente a un animal salvaje, peligroso, en el cerebro, ¿qué le pasaba? Que se activaban los mecanismos que tienen que ver con la respiración, supervivencia, resistencia, pero desconecta todos los otros porque en ese momento lo que se necesita es supervivencia. En el cerebro actual, el hombre funciona de la misma forma, solo que no solo en peligros reales, sino en cualquier tipo de estrés. ¿Y qué tenemos en los estudios muchas veces? Estrés a tope. Y esto significa que nuestro cerebro activa ciertas cosas y está desactivando los otros.
Y cuando tenemos algo no resuelto emocionalmente, incluso puede ser que no seamos ni conscientes. Cosas que nos afectan son muchísimas, porque a lo mejor a alguien, a un niño le afecta algo, pero al otro no le afecta eso, le afecta otro tipo de cosas. Y a lo mejor no somos ni conscientes de que realmente eso le podría afectar. Porque algo que también he aprendido, que tenemos estructuras emocionales diferentes. Podría poner un ejemplo. Mi hijo y yo tenemos estructura emocional totalmente diferente. Yo, si los demás están bien, estoy feliz. Si los demás están mal, pues claro, yo tengo que aprender a separarme. Mi hijo al revés, a ser un poco más empático. Quizá por eso somos madre e hijo, porque tenemos que aprender algo de los dos. Y además es algo muy interesante, porque frente a una familia y frente a diferentes hermanos hay estructuras tan diferentes pero complementarias, y no es casualidad, porque uno tiene que aprender algo del otro y del otro, o sea, es algo simultáneo, ¿no? Y como profesor y alumno yo creo que también ahí nos están reflejando cosas. Quizás sea creencias mías, pero yo creo que todo lo que nos pasa en la vida no es para aprender, y que no hay casualidades. Y si realmente las asientas bien, dices, ostras, este problema no es un problema, es para espabilarme frente a eso que me estoy quedando para abajo. Entonces, no podemos poner las emociones fuera de lo académico, es que influyen sí o sí. Si queremos una buena capacidad intelectual, lo emocional tiene que estar bien. Bueno, lo que os decía, ¿no? Para aprender están esas conexiones, y para que queden fijas necesitamos que todo lo emocional esté bien, pero además si le ponemos algo creativo, algo de motivación, eso que estamos estudiando tiene algún significado para mí, pues entonces lo retenido también es muchísimo mayor. Esto es algo muy importante para equilibrar las emociones. El equilibrio entre ocio y estudios. Si hay épocas de mucho machaque, de exámenes, tenemos que complementarlo con ocio. El deporte también es buenísimo, además por lo que decíamos, ¿no? Pero tiene que ser un deporte que a ellos les gusta, porque si les obligamos, ahí estamos produciendo más estrés. Y en vez de sustraer esa sustancia que es positiva para el cerebro, lo que hacemos es que pongan la hormona del cortisol y aún es peor. O sea, un deporte que realmente les guste. Y el contacto a la naturaleza es un equilibrante realmente importante. Y si es con la familia, con cosas que nos gusten a todos, pues aún mejor. Esto es lo que había contado, ¿no? De un impacto emocional en algún momento vivido puede haber creado una creencia errónea, ¿no? De un niño que que no está maduro para las matemáticas y se le ha machacado o se le ha dicho un mensaje que a él le ha afectado tanto, esto puede impedir que realmente después pueda desarrollarlo cuando realmente sí que tiene la capacidad. Yo frente a lo emocional siempre digo, cualquier cosa que quieras un cambio fuera, primero hay que empezar nosotros. Cuando mi hijo me está revolucionando por algún tema, primero es yo, mi marido, vamos a mirar, vamos a ver qué ritmo, qué atención estamos. Y normal, cuando son pequeños, casi un 100% tiene que ver con los padres. Cuando son adolescentes, ya no tanto, pero el cambio también es muy importante. Y si somos profesores también. Resulta que yo hoy vengo súper cargado de problemas personales y de repente me encuentro en una clase, vamos, que para irme ya. Pues es el reflejo, y cambiando nosotros van a cambiar las cosas. Además mis acciones van a ser diferentes, pero no solo mis acciones. Hay algo que no se ve, pero ellos lo notan, de decir, aquí ha habido un cambio.
Y además yo me voy a sentir más preparado también para cualquier obstáculo que se me pueda presentar. Porque las emociones, como nos cortan conexiones, no podemos dar tampoco las respuestas que realmente podríamos dar frente a eso que nos está pasando. Después, esto es lo que os decía, no hay manuales que sirvan para todos por igual, aunque sí que es verdad que haya ciertas cosas en general que se pueden tener en cuenta y que favorecen. Pero es lo de cada uno tiene una estructura diferente y para la motivación es igual. Mi hija está más acorde a lo establecido, entonces no suele haber un problema. Pero también me encuentro, tanto con ella, con personas que han venido de ser súper responsables, con muchísima capacidad de tropezarse. ¿Y por qué tropiezan? Porque no tienen un equilibrio a lo mejor en el ocio o ha habido algo a nivel emocional que les ha afectado. Y aquí empezamos, primero, familia, ¿cómo está? La relación con ellos, la relación con la pareja. Porque yo también he visto en talleres como alumnos que realmente totalmente desmotivados, pero es porque los padres no están bien y eso hace que, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué? Entonces a veces es decir, bueno, vamos a solucionar primero lo nuestro y a veces sin hacer nada a los alumnos ya ha habido un cambio. Y hablando también de adolescentes. Y yo me he encontrado en terapia también alumnas que la autoexigencia tan exagerada de ellas mismas, con esas capacidades tan altas, que les ha ido desmoronarse. Y entonces hemos tenido que buscar, decir, a ver, ¿por qué esa autoexigencia? A veces los cambios, y yo no sé, pero una mayoría son permitiéndonos ser felices, permitiéndonos hacer esto, permitiéndonos tener un descanso, permitiéndonos cuidarnos, permitiéndonos... Es que a veces son cosas muy sencillas y a veces, bueno, a lo mejor vamos a gastarnos un poquito más, pero ostras, después lo que me ahorro en un montón de historias. Y no, esto para los que son más exigentes, para los rebeldes, porque de estos también hay, ¿no? Y mi hijo normalmente, porque yo tengo las dos bandas, ¿no? Entonces puedo... mi hijo cuando quiere llamar mi atención, ¿cómo lo hace? Encima yo trabajo los valores, pues portándose fatal, con las rabietas. Entonces primero, claro, yo le tengo que decir, para, así no. Pero después me miro, ¿cómo he ido toda la semana? ¿Qué ha estado pasando? Y entonces ahí me voy, y además sobre todo en motivación en los estudios, porque los dos tienen motivaciones diferentes y como él es más kinestésico y yo encima soy un poco perfeccionista y quiero lo mejor para ellos, a veces lo agobio extremadamente. Y entonces digo, bueno, así no. No lo puedo dejar porque, claro, como las cosas tampoco, no está la educación que debería ser, no lo puedo dejar como a mi hija. Tengo que estar, pero tengo que estar más bien presente. Porque cuando me he relajado, de repente me he encontrado a él, que una redacción, 5 frases, ya está. Y cuando me he relajado, hemos pasado tiempo jugando con él, de repente me sorprende, las 10 de la noche, me coge 3 hojas, me escribe un cuento cuando nunca le ha gustado, de 3 hojas. Y yo, por Dios, pero si no le gustaba escribir. Y entonces es cuando digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? La motivación ahí. Y bueno, algo súper importante para mí, ya desde casa y desde el aula, los sueños. ¿Cuál es la motivación? Ellos tienen que saber para qué tengo que estudiar. Y el para qué es para el sueño que viene. Si no tienen o no conocen sus cualidades, sus talentos, les va a parecer todo como un para qué, no tiene sentido. Pero si le añadimos un sueño,
vamos allá. Y claro, ahí tiene mucho que ver las emociones, porque de sueños hay muchos. Y sueño de material por material y no miro a nadie y allá voy, ese sueño no me va a producir felicidad. Porque cuando realmente queremos un sueño, si lo pensamos, no es eso en concreto, sino es la emoción que nos traduce el tenerlo. Por ejemplo, yo podría decir, mi sueño, ser famosa, vender muchos cuentos, vale, pero ¿qué emoción quiero conseguir ahí? Porque si es reconocimiento, que me vean, que me tengan en cuenta, sí, yo puedo conseguirlo, pero mi felicidad no va a durar mucho. Si en realidad me apasiona, me encanta, entonces sí, lo puedo conseguir y eso me va a producir felicidad. Pero aun persiguiendo un sueño equivocado, el sueño tiene una razón de ser. Porque ese sueño me hará comprender que eso no es lo que quiero. Pero si no lo persigo, nunca lo sabré. Y muchas veces son las dos cosas. A lo mejor me apasiona, pero a lo mejor por mi historia necesito también un reconocimiento. Pero mi sueño me habrá hecho evolucionar, me habrá hecho comprenderlo, superar eso, aprenderlo, para que cuando llegue a la meta no quedarme allá abajo de decir, no es lo que yo pensaba. En el último formación que he realizado, trabajaba mucho, ¿no?, el tema de las metas, de los sueños, y había una frase que me encantaba, ¿no?, que decían que era, los sueños están para evolucionar. Da igual que sea un sueño de verdad como no, porque el ir tras él te hará ser mejor persona, evolucionar, sacar lo mejor que tenemos. Y para mí es muy importante educar para los sueños. Y además como y hay uno más que para mí son los motores mayores de motivación. Los sueños y los valores. Hay que educar para lo curricular, pero ¿para qué clase de persona? ¿Qué clase de políticos queremos? ¿Qué clase de educadores queremos? Tenemos que educar en valores. Y cuando yo no tengo bastante fuerza para seguir mi sueño, hay una cosa que puede darme la motivación que me falta. Y es que mi sueño vaya más allá de mí. Si mi sueño está aportando algo a los demás, esa fuerza puede ir más, porque si solo es para mí, es como, pues no lo consigo, pues da igual, pero, ostras, ¿y si mi sueño implica más personas? ¿Y si puedo marcar una diferencia? Ahí es donde realmente la motivación puede coger más fuerza. Y esto, bueno, tendría que ser asignatura obligatoria. Y es lo que os contaba de que a mí me gusta saber las historias que hay detrás frente a un profesional. Y a mí, bueno, yo normalmente, como me gusta el desarrollo personal, pues intento descubrir, ¿no?, cómo han llegado a tener éxito en su rama. Y mucho, bueno, de momento aún no he conocido ninguna historia que han encontrado el éxito a la primera. De hecho, frente a los que más éxito tienen, las calamidades y las cosas que han tenido que trascender. Y ahí está otra vez lo de los sueños, y que los obstáculos están para evolucionar. En esta formación era como, tú tienes un sueño, como más alto sea ese sueño, más grande va a ser el obstáculo. Pero nunca te se puede presentar algo que no puedes solucionar. Y los obstáculos están para lanzarte, no para... Y normalmente hacemos al revés. Ya no sirvo, ya no sirve, incluso juzgamos. No, al revés, el impulso. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Y sobre todo los que tienen mucha autoexigencia, que sacan muy buenas notas, en cualquier momento tropiezan y se quedan anclados ahí. Y es importante hacerles ver, ¿y qué? Es uno. Además, las notas, depende de qué profesor,
no tiene nada que ver y no es lo que tú sabes, un examen. Tú eres más que un examen. Hay que hacerles ver, ir más allá de ese error, que no es error. Que además, a ver, ¿qué es? ¿Me han faltado horas? ¿Es que yo hubiera podido buscar información por otro lado? ¿Es que me despido? O sea, buscar el porqué y trascenderlo. Bueno, y eso es lo que os contaba, los obstáculos están para evolucionar. Y bueno, este es un taller que voy a realizar mañana, lo que aún no sé si mañana o el domingo, porque habían unas personas que no les iba bien. Este y otros quiero realizar, me estoy enfocando mucho en este tipo de talleres, aparte que disfruto una barbaridad, porque además en estos grupos se crea un ambiente tan divertido y tan especial, aún trabajando temas interiores. Y aquí es como meta, ¿qué familia, no? Deseamos ser. Nuestro sueño está en la familia. Porque muchas veces pensamos, es que es imposible. Si el día a día es esto, si hay que trabajar, no hay tiempo, o mi hijo es el que es y se acabó, y muchas veces nos renunciamos y ya está. No. Tengo un obstáculo. ¿Qué es? ¿Mi trabajo por las horas? ¿Qué es? ¿Mi relación de mi hijo que no hay forma? ¿Qué es? ¿Los estudios de mi hijo? ¿Vale? Hay un obstáculo. Eso nos está diciendo que hay algo que superar, ¿no? Y normalmente cuando hay un obstáculo frente a ese deseo, ese sueño que yo tengo, ahí se une futuro y pasado. ¿Por qué? Porque ese obstáculo viene por una creencia, por una herida de pasado. Si nosotros revivimos ese pasado y cambiamos la vivencia, en este caso yo lo hago a través de una visualización, cambiamos la emoción, nuestro inconsciente en ese estado de relajación le da otra respuesta, cambiamos esa impronta emocional que está creando que aparezca ese obstáculo, que está creando que yo no pueda estar presente, está creando todo eso que me imposibilita frente a ese sueño. Lo resolvemos, lo cambiamos y de repente nos encontramos con otra realidad. Ese va a ser un ejercicio, otro de creencias, porque las creencias, yo no sé si al 100%, pero un 90% constituye nuestra realidad. Y después también vamos a trabajar arquetipo de padre y madre, que no tiene nada que ver a mamá y papá. Mi madre es mi madre, mi papá es mi papá, pero el arquetipo son todas las ideologías, no solo de lo que hemos vivido con nuestros padres, sino creencias culturales y más de cómo tengo que ser como madre, cómo tiene que ser la realidad como madre. Ahí vamos a quitar las que no nos están ayudando a esa meta y ese sueño que realmente deseamos como familia. Entonces vamos a sanarlo, a trabajarlo para cambiarlo, porque cambiando eso también se van a cambiar cosas. Y a veces, porque los arquetipos de padre y madre también tienen que ver con lo laboral y con lo económico, y a veces incluso haciendo esos cambios, de repente, en el trabajo ha habido una diferencia, y eso me lleva a otra cosa que puedo hacer o incorporar en mi familia. Y bueno, a mí me gustan, yo siempre lo digo, que son talleres donde sí, yo puedo dar algún consejo, pero bajo mi experiencia. A mí lo que me gusta es, y lo mágico es cuando cada uno por su propia cuenta, a través de los ejercicios, se va dando cuenta de las cosas. Ahí es cuando realmente para mí aparece la magia. Este es otro taller de adolescentes. Este verano lo hice 5 días con adolescentes. Increíble lo que disfrutamos, lo que nos lo pasamos bien. Salió ahí una cantautora también, que se despidió el curso cantando. Bueno, siempre combino ejercicios de creatividad, ejercicios más terapéuticos, y
lo fantástico que es ver adolescentes que siempre dicen, qué difíciles. Y yo en ese taller yo dije, ¿qué me han tocado los adolescentes más increíbles del mundo? Y además con problemas, algunos graves de bullying y otras historias. Y las conclusiones que ellos mismos sacaban, era tan bonita. Y claro, una cosa es cuando estás haciendo formaciones y cursos, que tú crees que esto puede cambiar las cosas y que puede ser de una determinada forma. Pero cuando tú en 5 días ves el cambio en ellos, dices, ya no es que yo creía, es que lo estoy viendo. Y si eso solo es en 5 días, si este tipo de ejercicios, porque son ejercicios que en algunos, ¿no?, los pongo ahí en algunos cuentos, que son a través de visualizaciones, de dibujos, y ellos sacan conclusiones, y ellos van comprendiendo. Y ejercicios en clase donde compartir y comunicar. Solo con ejercicios donde compartir cómo nos sentimos, lo que nos pasa, el bullying reduciría, pero vamos, ya ni os cuento. Después también, bueno, realizo mentorías. Yo es que, en general, pero es que los adolescentes lo he descubierto hace poco y es que me encantan. Y bueno, hasta aquí ha sido la charla. Yo, María José, más que una pregunta, lo que quiero es felicitarte. Ay, gracias. Durante 35 años trabajé como pedagogo y todo esto que lo conocía lo has explicado fantástico, pero no solo lo has explicado, sino se nota que lo vives. Es que lo vivo. Y me encanta que haya personas que esto lo empiecen a sacar y que el mundo empiece a conocerlo para que pueda cambiar. Así es que felicidades. Pues bueno, yo también me faltaba darle el aplauso y bueno, yo también pues me uno a la felicitación. Yo la conocí este verano en una charla también aquí y soy maestra y me pareció súper interesante todo lo que dice y comparto con ella también todo y ya le animo también y le animaba también para que siguiera trabajando en este campo de la educación que también hace mucha falta trabajar y que aunque esté hoy en día ya poniéndose de moda tal todo este enfoque, hace falta potenciarlo y seguir mucho este trabajo en este campo. además, la vida te da como momentos mágicos que te vas encontrando a profesionales que encima te ayudan y te empujan de decir, no, tú sigue, mira aquí, mira allá, y esto es lo mágico, ¿no? Y estos ambientes se tienen que crear dentro del aula, de ayudarnos, de, bueno, un niño se ha comportado mal, pero ¿qué tiene detrás para que haga eso? Porque un niño que está cubierto totalmente no se va a comportar nunca mal, es imposible, y mucho menos con los demás. Y bueno, si queréis alguna cosita más, y si no, bueno, os invito